No hay un orden para conocer a Dios. Es por eso que no me preocupa mucho dar a conocer a Dios con la Biblia. Desde el ángulo que lo miremos, siempre lo conoceremos un poco más, ¿no? Un día puedo hablar, por ejemplo, del amor de Dios, ¿no? Otro día puedo hablar de la justicia de Dios, ¿no? Y siempre vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Hoy día vamos a ver, según la Escritura, cómo podemos identificar o escoger la iglesia correcta. De repente nosotros ya hemos escuchado la palabra de Dios y no sabemos a qué iglesia ir, ¿no? Porque hay tanta variedad, ¿no? Voy a empezar a leerles, a compartirles el libro de Juan, capítulo 12, versículo 48. Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, que Jesús ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Interesante lo que dice, mire, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Ya? Mire Hebreos capítulo 3 versículo 15, dice así: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiero compartirles otro verso que está en 1 Corintios 9:16, que dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué sacar pecho, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Para encontrar primero la iglesia correcta hay que primero saber dónde buscarlo a Dios, ¿no? Y tenemos que buscarlo necesariamente en su palabra, ¿no? No podemos buscarlo a Dios en un sueño, no podemos buscarlo dentro de una denominación, dentro de una religión, no lo podemos buscar dentro de un programa de televisión, así como La Rosa de Guadalupe, ¿no? Siempre se ha revelado Dios en su palabra. Como lo enseña el libro de los Hebreos 1:1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, se refiere al Antiguo Testamento, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la palabra. Mire lo que dice el libro de Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, ojo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, la palabra, era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, el Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Dios nos describe también, por otro lado, nos describe en el libro de Génesis. Nos dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. También nos describe en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, dice la Escritura, no hay ni siquiera uno. La forma más fácil de escoger una iglesia es la que más o la que se acerque mejor a la Escritura, a la Biblia. Como
Como ya lo dije en el pasaje del inicio, que está en el libro de Juan 12:48, el que rechaza la escritura, dice Jesús, el que no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. No tomes en cuenta qué tan grande puede ser un templo, una catedral. No tomes en cuenta la cantidad de gente que haya en la iglesia, ¿no? La cantidad de programas de repente, ¿no? De deporte, actividades para niños, etc. No tomes en cuenta nada de eso. O también por la antigüedad de la iglesia, ¿no? No piensan que porque esta religión o porque la otra religión es más antigua, tiene la doctrina correcta, ¿no? La iglesia verdadera es aquella que se basa en la palabra de Dios y tiene como centro a Cristo. Una iglesia que predica tal y como lo ordenó Cristo. Además, y algo muy importante, por sus frutos nosotros vamos a reconocer si esa es la iglesia de Cristo. Ojo que ninguna iglesia en general es perfecta, ¿no? Ya que esta es una organización dirigida por seres humanos, y los seres humanos por naturaleza somos imperfectos. Pero la doctrina, la escritura, es lo esencial. A un pueblo que sabe, no lo engaña nadie. No lo engaña un pastor embaucador, no lo engaña una virgen que llora, no lo engaña un Reinaldo dos Santos. Yo te animo a que te acerques a Dios, que lo busques en su palabra y que lo adores en espíritu y en verdad. A veces nos empeñamos por perseguir nuestra voluntad e ignorar la palabra de Dios. Pero darle la espalda a Dios tiene unas consecuencias muy serias. Te animo, joven, te animo, viejo, te animo, señor, señora, que me estás escuchando. El pasaje que dije hace un rato: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Te quisiera compartir un versículo que está en el libro de Romanos, que dice así, en capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra o nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mismo no escatimó a su propio Hijo y lo mandó a morir a la cruz del Calvario, y lo hizo por amor. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Escritura. El libro de Romanos 10 dice así, versículo 9, que si confesares con tu boca, ojo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También dice la Biblia: cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. El libro de Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay denominaciones y hay religiones que nos dicen que no, eso de la condenación es mentira, no existe. Pues la misma Biblia nos dice que Jesús nos va a librar de una condenación. Realmente, y me gustaría que reflexiones, que medites en esto que te voy a decir. ¿Realmente le crees a Cristo? Pues para que le creas a Cristo, déjame decirte, querido amigo, amiga, que tienes que creer en su palabra, ya que la misma palabra es Cristo. Y si quieres ser tú hoy día un hijo de Dios, también te quiero leer un verso que dice así en el libro de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creer en Cristo, creer en su palabra, es maravilloso porque esto implica un nuevo nacimiento, una regeneración del ser humano. Esta palabra, la Biblia, tiene poder, y un poder transformador.
que hace que el ser humano muera, que su carne, que su pecado muera y salga una nueva criatura, en donde todas las cosas viejas, antiguas, todas las cosas malas, la suciedad, es lavada con la sangre de Cristo. Y quiero concluir diciéndote lo siguiente. Así que ya sabes, si tú has pensado ir a alguna iglesia, recuerda que si tú entras a cualquier iglesia con tu Biblia en la mano, nadie va a poder engañarte. Y este es mi mensaje final. Acércate a la Escritura, coge tu Biblia, estúdiala, y nadie te va a poder engañar, ninguna religión, ninguna filosofía. Nadie lo va a poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Muchas gracias.